En 1997, la clase media de la Ciudad de México se le volteó al PRI. En aquel entonces no había el periódico Reforma, tampoco se leía The Economist, pero la sociedad de la Ciudad de México, principalmente la clase media, sobre todo en zonas del poniente, decidieron dar de tajo el fin del PRI y cualquier amago del PAN. Se voltearon y se fueron a lo que hoy conocemos como el movimiento que gobierna el país. Eran los principios de una democracia mexicana que había dado ciertos tumbos en algunos lugares del país, como Baja California, como Jalisco, como Guanajuato. Es decir, la respuesta de un no al PRI. No era casualidad lo que estaba pasando en lugares como Guadalajara o la propia Ciudad de México o Tijuana o Monterrey inclusive. Pero en aquel entonces no había un presidente que echara la culpa a la clase media. A final de cuentas, López Obrador no sabe lo que es un auto, la autocrítica, no tiene la más ligera idea. Él sigue creyendo que tiene el apoyo de todos los mexicanos. Y sí, tiene el apoyo de muchísimos mexicanos, pero no de todos. Y las grandes ciudades, la clase media de las grandes ciudades, le están diciendo que no está haciendo bien su trabajo. Porque este mismo fenómeno en la Ciudad de México ocurrió en otras ciudades, como Guadalajara, como Monterrey, como Puebla, como Zapopan y otras más. Entonces, o todos de las clases medias nos pusimos a leer el Reforma, The Economist, o qué demonios está pasando. Está pasando que el gobierno no está dando resultados y está pasando que es un aviso oportuno de que este periodo gubernamental ya está empezando a caer mal. O como yo digo, ya nos tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. López Obrador ha cometido muchos errores en su gobierno. Quizás el principal de todos es que hace a un lado las víctimas, y de eso ya lo comenté. Pero hay un error que es todavía más grave o tan grave como ese. Es el error de la soberbia. Pero no nos sorprendamos, López Obrador nunca ha sabido perder. Todo lo que sucedió en el 2006, justificado o no justificado, con fraude o sin fraude, pero ahí lo demostró. Lo demostró desde antes, con esta caminata que hizo desde Tabasco, cuando también perdió en Tabasco. No sabe perder López Obrador. Y para ganar, pues simple y sencillamente es muy hábil para echarle el triunfo a él mismo, a su carisma, a su liderazgo, a su no sé qué. Pero cuando pierde, la culpa es de los demás. Y siempre hay la etiqueta del culpable, la etiqueta del, pues, el conservador, el neoliberal, el de la derecha, el de la ultraderecha, el priista, el no sé qué, el panista, yo qué sé. O sea, a final de cuentas es lo mismo. La clase media, lo que conocemos como la clase media, ya a estas alturas del juego es difícil definirla. Pero es una clase media que es la que verdaderamente empuja o no empuja a un gobierno. Es la que de alguna manera no puede aprovecharse de los beneficios del gobierno. Es la clase que paga las consecuencias del desempleo, de la informalidad,
de las enfermedades, de la educación y de todo. Este esquema clasista de que los ricos seguirán siendo ricos y los pobres seguirán siendo pobres, no se debe de aplicar en este caso, pero sí hay una clase media que de alguna manera busca salir adelante y por eso la necesidad de universidades públicas, por eso la necesidad de servicios médicos públicos y por eso pues endilgan normalmente a la clase media con una serie de impuestos que tienen que ver justamente con lo que nosotros, los de la clase media, consumimos. Es decir, a nosotros nos friegan con el predial, nos friegan con las tenencias o refrendos, nos friegan con el IVA, nos friegan con el IEPS, porque los grandes emporios y los grandes, pues pueden condonarles las deudas, pueden condonarles impuestos, pueden tener préstamos y los pobres, pues a lo mejor no tienen acceso a todo eso. Y como sea, pues ahí van llegando entre que las remesas, entre que los apoyos, entre que las pensiones, entre que no sé cuánta cosa más. López Obrador se acaba de echar encima a la clase media. Yo soy de la clase media. Nunca he sido de la clase alta y nunca he sido pobre. Soy de la clase media, muy media, es decir, de los que tuvo acceso a una universidad gracias a la UNAM y a la universidad pública. De los que muchas veces usó los servicios del Seguro Social. Siempre estuve en una escuela pública, nunca gocé de los beneficios de la privatización de algo y soy de los que ha sufrido con los aumentos en los precios, en los dólares, en el dólar, cuando eran las inflaciones y devaluaciones. Así ha sido mi vida durante todo este tiempo. Y les puedo decir, porque lo he vivido a fondo, que yo estoy desilusionado de los gobiernos. A nosotros nos friegan, a nosotros nos cobran, a nosotros somos los que pagamos las consecuencias de una mala administración del país. Aún así, por lo menos en mi caso, puedo pensar o pude pensar en algún momento en que habría la posibilidad de salir adelante. López Obrador a mí me defraudó. Como líder, como presidente, demasiado soberbio, demasiado payaso, demasiado insultante, demasiado ignorante y demasiada poca cosa. A final de cuentas, creo que muchos, sin leer el Reforma, aclaro que yo no leo el Reforma, no tengo dinero para suscribirme al Reforma, y pues me entero de lo que pasa pues porque tengo acceso a la portada, como todo el mundo tenemos acceso a la portada. The Economist no lo leo, no tengo por qué estar leyendo lo que pasa en la economía de México en un medio que se publica en Inglaterra y que se publica en inglés, no tengo por qué hacerlo. Quizás si me interesa la economía inglesa, pues sí pudiera leer The Economist, pero honestamente la economía inglesa no me interesa. Ni la sueca, ni la alemana, ni la francesa, ni la uruguaya, ni la paraguaya. A mí me interesa lo que pasa en México. Y sí, soy una persona que tiene una hipoteca, que tiene un coche destartalado, que tiene deudas, que tiene bajos ingresos, que tiene mucha desesperación porque veo cómo los gobiernos de todos los partidos, porque ya los conocía todos, al PRI, al PAN, ahora Morena, y a nivel estatal igual, al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano, ya me lo sé de memoria. Y puedo decir que mientras se explote, se chupe,
y se mame a la clase media, un gobierno no avanza. Así que, para acabarla de amolar, ahora López Obrador nos endilga lo que él no supo hacer, un trabajo mal hecho en la Ciudad de México. Yo no tengo la culpa que al señor le valiera gorro lo que pasó en el metro de la Ciudad de México. Yo no tengo la culpa que al señor le moleste que se le critique. Y yo no tengo la culpa de todo lo mal que ha manejado la pandemia, entre otras muchas cosas. Yo sí estoy hasta la M, hasta la madre de López Obrador, y no voté por él, ni por Morena, ni por su movimiento. No voté por el PAN, tampoco voté por el PRI. Así que yo puedo decir que he cumplido con mi deber. Como clase mediero que he sido, como crítico profesional que he sido en mi carrera periodística, lo puedo decir con toda franqueza. Estas declaraciones absurdas, tontas y denigrantes me tienen hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan.